Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando el video. Me presento, con algunos ya nos conocimos el día miércoles 11, con otros no sé si habrá faltado alguno ese día, pero bueno, mi nombre es Florencia, soy la profesora de Físico-Química. Y bueno, este video básicamente lo grabé para que podamos, o lo estoy grabando para que podamos ir viendo, o que yo les pueda ir explicando lo que vamos a ir viendo durante las clases. La idea, bueno, yo a ustedes les mandé unas hojitas, 3 hojitas de teoría. Ustedes tenían que leer esas 3 hojitas y después hacer unas actividades que obviamente se pudieran hacer con lo que yo les di de texto arriba. Vamos a ver ahora si ustedes interpretaron bien la información en el caso de esta primer clase que tuvieron de manera virtual. Estamos todos aprendiendo con esto del modo, de las aulas virtuales. Yo la verdad es que, bueno, la semana pasada no estuve muy bien de salud, así que bueno, recién ahora puedo empezar a grabar esto y además estoy viendo que ustedes, a ver qué es lo que hicieron con la información que yo les di, si la interpretaron bien, si necesitan un poquito de ayuda. Entonces vamos a empezar, así no hablo mucho, yo hablo mucho y pasa el tiempo, así no se les hace tan aburrido. Bien, el tema que empezamos a ver fue la materia y sus propiedades. Para empezar tenemos que definir qué es la materia. Para eso podemos decir que la materia es todo aquello que nos rodea, que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, y obviamente si tiene masa ocupa un lugar en el espacio. Además está compuesto por átomos, ¿sí? Es decir, que todo lo que yo pueda ver, tocar o sentir, ¿sí?, es materia. ¿Por qué digo esto de sentir? Porque la materia ocupa espacio aunque yo no la pueda ver. Eso es importante que lo entiendan. Para eso, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? ¿Hay materia y yo no la puedo ver? Sí, el aire, por ejemplo. Nosotros estamos rodeados, es como si fuéramos peces dentro de una pecera de aire, ¿sí? Así como el pez necesita el agua para poder vivir, nosotros necesitamos del aire, ¿sí? Entonces, por más que nosotros no lo veamos, el aire está, ocupa un lugar en el espacio, aunque yo no lo pueda ver con mis ojos, ocupa un lugar en el espacio y es fundamental para mi vida. Yo traje una experiencia para que ustedes vean que el aire sí ocupa lugar y que sí hace falta en algunos procesos, ¿sí? ¿Cómo es eso de que el aire ocupa lugar? Bueno, este es un experimento sencillo que seguramente lo han hecho en primaria, ¿sí? Estos son temas que ustedes ya vienen viendo del año pasado y de la primaria. La primera experiencia que voy a hacer, acá hay un plato con una vela, ¿sí? Y para ver que el aire ocupa un espacio, nosotros, voy a tratar de inclinar un poco esto, pero que se vea. Bien, voy a prender la vela, ¿sí? Y voy a hacer que se apague cuando no haya más oxígeno. Para que la vela esté encendida necesita oxígeno, ¿sí? La llama necesita oxígeno. Si no recibe oxígeno, se apaga. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es sacarle el oxígeno y una vez que se queda sin oxígeno, por más que yo no lo vea, está acá, el oxígeno está todo alrededor de la vela, pero yo le voy a poner el vaso así y ahora cuando esto deje de estar el oxígeno adentro del vaso, la vela se va a apagar. Ahí se apagó, ¿se ve? Bien, la vela se apagó. Esa experiencia tan sencilla, que es la de la vela con el vaso dado vuelta, nos permite analizar que acá adentro, por más que yo no lo vea, hay aire, ¿sí? Hay átomos, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden siempre eso, con cositas sencillas. Es importante poder entender lo que estamos diciendo, porque estudiar de memoria es fácil, pero es más lindo si lo entendemos. Entonces, la materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, como el aire que estaba recién alrededor del fuego, que después dejó de existir, dejó de estar. Tiene masa, dije, ocupa un lugar en el espacio y además está compuesto por átomos, ¿sí? Es decir, todo lo que nos rodea está compuesto de átomos. Ahora, ¿por qué todas las cosas no son iguales? Y porque tienen distintos tipos de átomos, eso es básicamente así. Por ejemplo, yo ahí les puse a ustedes ejemplos de átomos,
que en la vida cotidiana los solemos escuchar, y ejemplos de moléculas que también son de las que más escuchamos cotidianamente. Dentro de lo que son los átomos, nosotros primero, antes de seguir con todo esto, tenemos que entender que un átomo es la materia, es la menor porción de materia que yo voy a obtener con ciertas propiedades. Para eso les traje acá, para que lo entiendan un poco, unas esferas de colores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, yo acá tengo una esfera de color celeste, tengo una esfera de color verde. Bien. Si yo les pregunto a ustedes dos, de estas dos esferas, ¿son iguales? Ustedes me van a decir que no, ¿no? Porque es algo lógico. A ver, esta esfera, ¿dónde estamos? Me cuesta mucho adaptarme a la cámara, perdón. Esta esfera es verde, me van a decir, y es más chica. Y esta esfera es celeste y es más grande. Bien, entonces estas dos esferas no son iguales. Y no, profesora, me está diciendo que una es más grande y la otra es más chica, una es verde y la otra es azul. Bien, así son los átomos. Yo voy a tener un montón de cantidad de átomos. Esos átomos se encuentran en la tabla periódica de los elementos, la cual vamos a ver más a finalizar el año. Pero además de eso, tenemos elementos químicos que son distintos. Entonces, supongamos que esto sea un átomo de oxígeno y esto sea un átomo de hidrógeno. Entonces, yo tengo un hidrógeno que tiene ciertas características, cierta masa, cierto color, cierto tamaño, ¿sí? Y ciertas propiedades también. Y tengo otro elemento totalmente distinto, que tiene otra masa, que tiene otro color, que tiene otra masa, que tiene otras propiedades, perdón, masa ya lo dije, que tiene otras propiedades. Bien, entonces, yo voy a entender que el átomo es aquella cantidad de materia más chica que yo puedo tener con esas propiedades, ¿sí? Entonces, si yo de repente parto esta bola al medio y la rompo, cosa que no voy a hacer, pero supongamos que yo pudiera partir esta esfera al medio, ¿sí? Ya dejaría de ser un átomo de oxígeno, porque no conservaría sus propiedades, las propiedades propias del oxígeno, ¿sí? No sé si se entiende esto, pero bueno, vamos a imaginarnos lo siguiente. Yo ahí a ustedes les puse ejemplo de átomos, ejemplos de moléculas. Y dice oxígeno, por ejemplo una esfera de color celeste, que como no la puedo tener así con volumen, la tengo que esquematizar. Esquematizar es hacer un gráfico, un dibujo, un bosquejo de ese átomo de oxígeno. Que en ese caso yo ahí les puse un círculo de color celeste, ¿sí? Como esta, pero dibujado. Bien, después dice hidrógeno, una esfera de color naranja. Acá, naranja. ¿Sí? Con otras características totalmente distintas a las del oxígeno, ¿sí? El hidrógeno. Después dije también ahí amarillo. Bueno, no sé si tengo una esfera amarilla. A ver, acá. Esfera amarilla. ¿Sí? El sodio. Después tenemos, esos son mis perros, perdón. Una esfera de color verde. El cloro. Después acá también, a ver, déjenme mirar, les puse el carbono, otra esfera de color, bueno, en este caso voy a usar la blanca, una esfera blanca, ¿sí? Y el hierro, rosa o rojo, ¿sí? Una esfera de color rosa o de color rojo. Entonces, fíjense cómo cada una de estas esferas que yo les fui mostrando y que dibujé ahí como ejemplo de átomos, tienen propiedades distintas, no son iguales. Ahora, ¿puede haber varias esferas, por ejemplo, de oxígeno? Y sí, miren, yo acá, por ejemplo, acá en mi mano tengo 3 ahora. Cuando yo tengo 3 átomos de oxígeno, tengo una molécula que se llama ozono, ¿sí? Que está compuesta de 3 átomos de oxígeno. Ahora, si vamos al costado, a la otra parte de la hoja, la parte derecha de la hoja, yo tengo ahí moléculas, ejemplos de moléculas. Vamos a hacerlas con estas esferitas. Agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Lo que está entre paréntesis es la fórmula molecular que se llama. ¿Cómo está compuesta? ¿Cuántos átomos tiene de cada cosa?
Bueno, ahí tenemos 2H, es decir, que tiene 2 hidrógenos. Nosotros habíamos dicho que el hidrógeno era naranja. Entonces yo acá tengo 2 hidrógenos y tengo un oxígeno que es de color celeste. Así que si yo quisiera dibujar esa molécula, yo lo voy a hacer así para que se entienda. Bien, tengo 2 de este color. Y una celeste. Así quedaría representada la molécula de agua. Ahí, ¿sí? 2 átomos de hidrógeno, 1, 2 y un átomo de oxígeno. Y así yo lo tengo que dibujar en la carpeta. En la primera actividad que yo les pedía dibujar, esquematizar los átomos y las moléculas, les pedía que hagan esto. Que puedan esquematizar, dibujar cuántos átomos tiene de una cosa, cuántos átomos tiene de la otra. Fíjense, la segunda molécula es el ozono, es la que les dije recién, 3 átomos de oxígeno. Así. Ay, esperen que se me caen las bolas. Ahí está, 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? Después tienen la sal de mesa, que se llama cloruro de sodio, y está compuesta de un sodio y de un cloro. Un sodio dijimos que era de color amarillo, y el cloro dijimos que era de color verde. Es decir, que yo tendría que dibujar esto así, ya estaríamos. No importa el tamaño, pueden dibujar todas las esferas del mismo tamaño. Yo acá porque, bueno, estuve reciclando unas maquetas del sistema solar, entonces me quedé con las esferitas para hacer justamente de átomos. Pero ustedes pueden dibujar 2 esferas del mismo tamaño o de distinto tamaño y siempre, ojo con el color, todas las amarillas tienen que ser del mismo tamaño. Bien, ahí tenemos un sodio y un cloro, amarillo con verde, como está ahí dibujado. Si yo digo dióxido de carbono, dijimos que el carbono lo íbamos a representar con el colorcito blanco, ¿sí? En vez de ese marrón porque no tengo. Y 2 de color celeste, porque tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Uy, se me fue todo, esperen. 2 átomos de carbono, 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Ahí. Así quedaría representado C2O. CO2 vendría a ser, ¿sí? CO2, es decir, tengo 2 oxígenos, un carbono. Y el último, el óxido de hierro, tiene un átomo de oxígeno, pelotita celeste, y un átomo de hierro, pelotita fucsia. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces el óxido de hierro, esquematizado, con esferitas. Cada una de estas representa un átomo, eso es lo importante. Y estas dos, que son distintas, o estas, que son iguales, forman una molécula. ¿Mm? Creo que así más o menos se entiende. Entonces, ustedes en el primer ejercicio y en el segundo ejercicio que tenían que dibujar o esquematizar los átomos y las moléculas que yo les puse ahí. Sodio. Bueno, supongamos que el sodio ahora lo quiero representar con la pelota verde. Listo, esto es un sodio, dibujo una esfera de color verde. Azufre, listo, dibujo una esfera de color rojo. Oxígeno, dibujo una esfera de color celeste. Hidrógeno, dibujo una esfera de color amarillo en este caso. Y así tenían que ir haciendo, ¿sí? Como yo les mostré recién, así tenían que ir haciendo ustedes el ejercicio 1. En el ejercicio 2 yo les pregunto qué es la materia. Dijimos que era todo lo que nos rodea, todo lo que tiene masa, ocupa un lugar en el espacio. Está compuesto por átomos, que sería, está compuesta de la misma manera. ¿Cómo está compuesta? Bien, toda la materia está compuesta de átomos. Ahora existen átomos de diferentes tipos, ¿sí? Entonces no toda la materia está compuesta de la misma manera, ¿sí? Hay materia, por ejemplo, esto que tengo acá es de metal, tiene ciertos metales, ¿bien? Que componen a este portarrollo. Ahora yo puedo tener también el plástico de este encendedor, ¿sí? Que está compuesto de átomos. Ahora estos átomos que forman este plástico no son los mismos átomos que forman el portarrollo de metal que les mostré recién, ¿sí? Y después había una preguntita que decía, explica por qué motivo no tiene el mismo aspecto el hierro que el oxígeno.
Y ahí muchos me dijeron que era por el estado de agregación, es decir, uno era sólido y el otro era líquido. Y yo les podría decir, bueno, sí, está bien, pero no todo lo sólido es hierro y no todo lo gaseoso es oxígeno. Entonces, ojo con eso. El estado de agregación de la materia a mí no me dice qué materia es. Eso me lo dicen los átomos. Entonces yo, para poder decir por qué no tienen el mismo aspecto, tendría que decir porque están compuestos de distintos átomos. ¿Sí? Esa sería como la explicación. Obviamente no van a tener el mismo aspecto si yo junto 2 bolitas de esto a que si yo junto 3 bolitas de esto. ¿Sí? Como dijimos recién, es lo mismo esto que esto, y no, profesora, una es más grande, es de color azul, la otra es más chica, es de color verde. Bueno, ¿por qué no son iguales? Por esas cosas, no tienen las mismas propiedades, no están compuestas de los mismos átomos. ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, vamos a seguir entonces ahora con lo siguiente. Esperen que corro un poquito la cámara para acá, para el costado, y me voy a seguir fijando cómo seguía la parte de teoría. Luego de eso, abocábamos directamente a las propiedades que tiene la materia, porque como dijimos recién, no toda la materia es igual, depende del átomo que la componga. Entonces ahí tenemos características, ¿sí? Si leemos un poco, ahí dice que podemos percibir con los sentidos, ¿sí? O bien por medio de instrumentos. Entonces, acá se abre como una división entre las propiedades. Tengo propiedades que se llaman extensivas y propiedades que se llaman intensivas. Aquellas propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad que yo tenga de materia. Por ejemplo, si yo mido la masa de un cuerpo, no puedo saber qué cuerpo es, o qué sustancia, o qué tipo de materia es. ¿Sí? Porque voy a tener una propiedad que es extensiva y depende de la cantidad de materia que yo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, bueno, esto tiene una masa de 500 gramos. Bien. Ok. ¿Puedo saber qué materia es esta? No. Porque yo también puedo tener 500 gramos de esto. Entonces, esa es una propiedad extensiva. Va a depender de la cantidad de materia que yo tenga. También las propiedades extensivas, ¿sí? Como van variando con la cantidad de materia que yo tengo, no son siempre fijas y no me definen la propiedad como decía recién. Las propiedades intensivas, en cambio, fíjense el nombre, intensivo, algo intenso, algo propio, ¿sí? Las propiedades intensivas sí me permiten definir de qué materia estoy hablando. Por ejemplo, si yo tengo 2 vasos con un líquido transparente y les pregunto, ¿qué líquido es? La mayoría me va a decir agua de entrada. Está bien, porque es la sustancia vital y que todos conocemos, el agua. Pero yo podría poner en 3 vasos distintos, en un vaso agua, en otro vaso alcohol y en otro vaso vinagre blanco. Bien, entonces tengo agua, alcohol y vinagre blanco. A la vista yo los miro a los 3 vasos y los 3 tienen un líquido blanco, un líquido transparente, no sería blanco, sería transparente, un líquido transparente. ¿No? Bien. Es decir, que yo con el color, por el color, no los podría distinguir. No podría decir, este es agua, este es alcohol, este es vinagre. No podría, por la vista, por el sentido de la vista, no podría definirlo. Porque hay varias sustancias distintas, transparentes. Sin embargo, si yo me acerco a ellas y las huelo, me voy a dar cuenta que el agua no tiene olor, que el alcohol tiene olor a alcohol y que el vinagre, tiene olor a vinagre. Entonces, en ese caso, hay una propiedad organoléptica que es la que se percibe a través de los sentidos, que sí me permite determinar qué sustancia es, que es la propiedad intensiva olor.
Bien, entonces yo puedo tener poquito, supongamos que yo le dije que tenía un vaso. Tengo un vaso con vinagre. Lo huelo, digo, esto es vinagre. Bien. Puedo tener un balde lleno de vinagre y va a oler exactamente de la misma manera. Como esa propiedad, que es el olor, no va a cambiar con la cantidad que yo tenga, se dice que es una propiedad intensiva. Yo puedo tener una tapita de vinagre o una pileta olímpica llena de vinagre y siempre va a tener el mismo olor. Entonces, el olor es una propiedad intensiva. Mientras que la masa no, porque si yo pongo en la balanza la sustancia que tengo en el vaso y la sustancia que puedo llegar a tener en el balde, me va a dar distintos valores y no me van a permitir decir que eso es vinagre, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto de las propiedades intensivas y extensivas ustedes lo vieron en primero. Esto es básicamente como recordar un poquito, poner algunos ejemplos. Recordar que las propiedades intensivas son propias de la materia, a mí me permiten poder distinguirla, poder decir esto es tal cosa, ¿sí? Y hay otras cosas, hay otras propiedades además del olor, ¿sí? Porque hay cosas que no tienen olor característico, pero por ejemplo el punto de ebullición, es decir, a qué temperatura esa sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso, o a qué punto de fusión, que se llama, a qué temperatura esa sustancia pasa de sólido a líquido, la densidad, que ahora vamos a ver más abajo. Yo abajo les escribí algunas de las propiedades intensivas con las que tenemos que trabajar y que ustedes tienen que tener una idea de esas propiedades intensivas, ¿sí? Bueno, empezamos por la densidad. Yo ahí les puse, es la relación entre la masa y el volumen que ocupa una sustancia. Es una propiedad intensiva, específica. Uy, se me fue la cámara. Pero, ahí está. Pensé, no sé si se me fue la cámara recién o no. Bien. Les puse, es una propiedad intensiva específica de la materia. Es decir, que no importa qué cantidad de materia yo tengo, la densidad siempre va a ser la misma. Siempre va a tener el mismo valor. Y abajo les di un ejemplo que a mí me parece un ejemplo recontra sencillo. Ustedes, si tienen en casa, yo no tengo acá para mostrarles, pero si ustedes en casa tienen una balancita electrónica de esas de precisión, las chiquititas de cocina, pueden hacer esta prueba y darse cuenta que siempre les va a dar lo mismo, ¿sí? Si yo ahí les puse, si la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿qué quiere decir 1 gramo por centímetro cúbico? Quiere decir que si yo tengo un cubo, ¿sí? Un cuadradito como el que yo dibujé ahí, un cuadradito no, perdón, un cubo como el que yo dibujé ahí, de 1 centímetro de lado, es decir, 1 centímetro de profundidad, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de alto, y yo lo lleno con agua y lo pongo en la balanza, me va a dar que tiene una masa de 1 gramo. Entonces yo puedo decir que es 1 gramo por centímetro cúbico que tiene el agua. ¿Qué pasa? Si yo agarro y hago un cubo más grande, bueno, profe, sí, pero eso porque tiene 1 centímetro de lado, pero si yo hago uno de 10 centímetros, ¿qué pasa? No me va a dar 1 gramo. Tenés razón, no te va a dar 1 gramo. Si vos si vos rellenás con agua un cubo de 10 centímetros de lado, te va a dar que que tiene una masa de 10 gramos. Y cuando yo hago 10 gramos dividido 10 centímetros cúbicos, me da como resultado 10 dividido 10, me da 1. Y volvemos a obtener el valor de 1 gramo por cada centímetro cúbico. Entonces, siempre, no importa la cantidad de agua que yo tenga, porque justamente es una propiedad intensiva, no importa cuánto yo tenga de esa sustancia, siempre la relación entre la masa y el volumen me va a dar como resultado 1. Bien, lo mismo va a pasar, lo mismo va a pasar si yo lleno al cubo con otra sustancia, por ejemplo, alcohol. El alcohol, si ustedes averiguan, tiene una densidad menor que el agua, tiene una densidad de 0,86 gramos por si yo no me equivoco, a ver, déjenme mirar por las dudas, 0,78. Bien,
el alcohol, como les puse ahí de ejemplo, ¿sí? Tiene una densidad de 0,78 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que si yo agarro ese cubito de 1 centímetro de helado y lo lleno en vez de con agua, con alcohol, me va a dar que tiene una masa de 0,78 gramos, ¿sí? Y si yo hago un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros, profe, y bueno, ahí te va a dar entonces que tiene una masa de 7,8 gramos. Y si yo hago 7,8 dividido 10, me da 0,78 gramos por centímetro cúbico. No importa la cantidad de líquido que yo tenga, la densidad va a ser siempre la misma porque es una propiedad intensiva, ¿sí? Bien, ahí tienen la ecuación de la densidad, dice densidad es igual a masa sobre volumen. Siempre que yo quiera saber de una sustancia desconocida cuál es la densidad, puedo tomar una balanza de precisión, como les decía recién, llenar un vasito o una cantidad determinada. Si yo sé que, por ejemplo, este vaso tiene 400 centímetros cúbicos, yo puedo llenar este vaso con agua, ponerlo en la balanza. Primero tengo que ponerlo en la balanza y tararla. ¿Qué quiere decir tararla? Ponerla en cero. ¿Para qué? Para que no me calcule la masa del vaso, que no la tenga en cuenta, ¿sí? Entonces yo pongo esto, aprieto el botoncito que dice tara, entonces ahí me va a marcar 0 la balanza y le empiezo a poner el líquido. Cuando llegue arriba voy a tener el valor de la masa de ese líquido y si yo lo divido por la cantidad de centímetros cúbicos que entran en este vaso voy a obtener la densidad. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esa es una de las propiedades intensivas. Otras propiedades intensivas, como les explicaba anteriormente, es el punto de ebullición, el punto de fusión, ¿sí? Que son las temperaturas a las cuales suceden los cambios de estado. Si yo les pregunto a qué temperatura hierve el agua, todos me van a contestar 100 grados Celsius. Perfecto, todos sabemos que el agua hierve a 100 grados. Ahora, ¿hay otra sustancia que hierva a 100 grados? No. ¿Por qué? Porque es una propiedad intensiva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo algo que hierve a 100 grados Celsius, es agua. No puede haber otra cosa que hierva a 100 grados Celsius que no sea agua. Si yo agarro y hiervo, por ejemplo, no sé, aceite. Bueno, el aceite tiene un punto de ebullición de 80 grados Celsius, es decir, es menor que el agua. Si yo pongo a hervir aceite para hacer unas milanesas, pongo a calentar el aceite para hacer freír unas milanesas, la temperatura a la cual empieza a cambiar de estado líquido a estado gaseoso son 80 grados Celsius. Bien, entonces fíjense cómo dependiendo de la sustancia y del punto, de la temperatura de cambio de estado de líquido a gaseoso, yo puedo saber qué es una sustancia o qué es otra. ¿Sí? Es decir, puedo determinar qué sustancia es mediante la densidad, pero también lo puedo hacer mediante las temperaturas de cambio de estado de líquido a gaseoso y de sólido a líquido, como también de líquido a sólido, ¿no? Es decir, en todos los cambios de estado hay una temperatura clave para cada sustancia, que no se va a repetir en ninguna otra sustancia, ¿sí? Y después tenemos otras características como la dureza, ¿sí? La dureza en realidad es la propiedad que permite que un cuerpo sea o no rayado. Yo voy a tener cuerpos o materias que son más duras que otras, ¿sí? Y esa también es una propiedad intensiva, la dureza. La conductividad, si permite el paso de la electricidad o de la temperatura, ¿sí? Del calor o no. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un guiso y voy a revolver ese guiso y tomo una cuchara de metal y la dejo un rato adentro de la olla con el guiso, cuando la voy a agarrar me quemo. Y me quemo justamente porque el metal es un buen conductor térmico, es decir, permite el paso de la temperatura a través de sus moléculas, de sus átomos, ¿sí? Y también es un buen conductor eléctrico. ¿Por qué motivo? Los cables vienen rodeados de plástico, justamente porque si el cable no viene con el plástico y yo lo toco, me quedo electrocutada. Bien, entonces,
Hay cosas que yo tengo que tener en cuenta cuando hablo de conductividad. Hay elementos o hay materiales o átomos que son más permisivos hacia la electricidad y hacia la temperatura y otros que son menos permisivos. ¿Sí? Ay, me entró una basurita en el ojo. Bueno, ¿qué quiere decir eso entonces? Si yo voy a hacer un guiso no me conviene revolverlo con una cuchara de metal, me conviene revolverlo con una cuchara de madera. ¿Sí? ¿Por qué de madera y no de metal? Y porque la madera no es un buen conductor térmico. Entonces a mí la madera no me va a quemar. ¿Sí? Había una pregunta entre las... ahora las vamos a ver igualmente. Bueno, perdón. Y el volumen es una propiedad extensiva. ¿Sí? Esta ya no es intensiva. El volumen es una propiedad que depende de la cantidad de materia que yo tenga. Voy a tener más volumen o menos volumen. ¿Qué quiere decir eso? Voy a la panadería, por ejemplo, y le digo, hola, ¿me das 1 kilo de pan? Entonces agarra y me pone 1 kilo de pan. Va a ocupar una bolsa grande. Ahora, si yo voy y le digo, hola, ¿me das 1/4 de pan? 1/4 de kilo de pan. Y me ponen 3 flautitas, así. Una bolsita chiquitita. Entonces, fíjense, la sustancia es la misma, es el pan. ¿Sí? La materia es la misma, es pan. Ahora, una ocupa más espacio que otra, ¿por qué? Porque es una propiedad extensiva. Depende de la cantidad de materia que yo tenga. Bueno, ahí yo les puse el ejemplo del pan. Se ve que siempre doy los mismos ejemplos. No estaba leyendo, pero bueno, ahí les puse el mismo ejemplo del pan. Bien, y ahí terminábamos con lo que eran las propiedades extensivas, intensivas, organolépticas, cómo está compuesta la materia. Bien, el ejercicio de 3, en realidad, que ya apuntaba hacia estas propiedades de la materia, más concretamente a lo que vendría a ser la densidad, yo les decía que averigüen la densidad de las sustancias. Eso lo hacían en internet, ponen densidad del agua y les va a aparecer una lista con las densidades del agua, del aceite, del hielo. Lo que yo recomendaba, y algunos se los puse al costadito, es decir, lo que les recomiendo es que ustedes siempre manejen la misma unidad de medida. ¿Qué es la unidad de medida? Son las letritas que acompañan al número. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué masa tiene esto? Esto. Y ustedes me dicen 200, ¿no? Y yo digo, ¿200 qué? 200 gramos. Ah, bueno, 200 gramos. Perfecto. Y después vengo y les digo, ¿y esto qué masa tiene? Y ustedes me dicen 1 kilo. Bien, entonces esto tiene 1 kilo y esto tiene 200 gramos. Ahora, cuando yo quiero sumar estas propiedades o ordenarlas, no puedo ordenarlas si tienen distintas unidades de medida, porque esta estaba en gramos y esta estaba en kilos. Entonces yo no puedo poner, porque si yo tendría que acomodar esto, a ver, 200 es más grande que 1. Entonces yo pondría esta primero y esta después. Pero ojo, no se están dando cuenta que tienen distintas unidades de medida. Entonces siempre considerar tener las mismas unidades de medida si voy a compararlas. Porque ¿cuál es más grande? ¿200 gramos o 1 kilo? Y es más grande 1 kilo. Entonces esta va adelante porque es 1 kilo y esta va después porque son 200 gramos. Entonces esa es la idea, chicos. Fíjense ustedes la simplicidad de las cosas. No se la compliquen mucho. Traten siempre de usar las mismas unidades de medida. Si no las usaron a las mismas unidades de medida, no hay problema. El tema está en que en el segundo punto, cuando yo les digo, teniendo en cuenta que las sustancias menos densas se colocan sobre las más densas, les doy un vasito que está dibujado abajo, divino el vasito que dibujé, un poco desprolijo, pero bueno, es lo que había en ese momento. El vasito ese que yo dibujé, ustedes tenían que ir poniendo las sustancias que nombraba arriba, pero en orden. ¿Cómo quedarían acomodadas esas sustancias? Y ahí hay muchos, la mayoría cometieron error por esto de las unidades de medida y además porque no lo razonaron. A ver, si yo tengo, supongamos, hierro y agua, ¿cuál es más denso? ¿Cuáles creen ustedes que tendría más masa en 1 centímetro cúbico? Es decir, en un cuadradito de 1 centímetro. ¿Cuál tiene más masa? ¿El hierro o el agua? El hierro tiene más masa. Bien, entonces el hierro va abajo y el agua va arriba. Ahora, si yo agarro y digo el aire, ¿tendrá más masa que el agua
en 1 centímetro cúbico, si yo agarro ese cubito de 1 centímetro y lo lleno con aire, o 1 centímetro cúbico de agua y lo lleno con agua, ¿cuál tendrá más masa? Me pregunto. ¿Es más fácil correr en el aire o correr en el agua? Bueno, para pensarlo. Siempre razonen las preguntas, ¿sí? Razonen las preguntas. Y si no, lo que pueden hacer es agarrar esos elementos que están ahí, un poquito, no mucho, para que mamá no nos rete que usamos muchas cosas. Agarro un hielo, agarro un clavito de hierro, agarro, bueno, el aire no lo puedo agarrar, pero está. Dijimos que vivimos en una pecera de aire, así que el aire va a estar igual. Hay gente que me puso el aire en el medio. Bueno, intenten pensarlo y háganlo de nuevo. Y si no les sale pensándolo, agarren un poquito de detergente, un clavito de hierro, un cubito de hielo, un poquitito de aceite y un poquitito de agua. Y vayan poniendo en un vasito cada uno de esos ingredientes, despacio, sin mover demasiado, sin no revuelvan, vayan colocándolos despacito, despacito en el vasito y fíjense qué pasa, cómo se van acomodando. Todos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el hielo? ¿Flota sobre el agua o arriba del aceite? Bueno, piénsenlo, piénsenlo. Y después me cuentan, porque lo tienen que corregir, el que lo hizo mal lo tiene que corregir para llevarlo el primer día de clase, ¿sí? Bien, ese era el punto 3. Y después, para rematarla, para ver si lo habían entendido bien a lo de densidad, les puse a tres situaciones de la vida diaria para analizar con respecto a la densidad. Y las respuestas eran en casi todas las mismas, ¿sí? La primera era: cuando coloco hielo en la gaseosa, flota. ¿Por qué flota el hielo? Tiene que ver con la densidad. ¿Cuál será más denso? ¿Cuál será menos denso? Si el hielo flota. Bueno. En el punto 2 les preguntaba: cuando se prende la estufa en invierno, hace más calor en la parte del techo que en el piso. ¿Por qué? Ese me lo respondieron bien la mayoría, ¿eh? Igual. ¿Por qué pasa esto? Porque el aire de arriba es más caliente que el aire de abajo. ¿Qué tendrá el aire caliente que no tiene el aire frío? ¿Tendrá más densidad? ¿Tendrá menos densidad? Bueno, para pensarlo también. Y el punto 3, ¿quién no se plancha el pelo? Bueno, yo hoy no me lo planché. Se verá así es mi pelo, chicos, ¿eh? Con esta melena llena de rulos, o más o menos, una cosa medio rara. Hoy no me lo planché el pelo. Pero ¿quién no se planchó el pelo en algún momento? ¿O quién no vio a alguien plancharse el pelo? Porque los chicos que tienen pelito corto no creo que se planchen el pelo. Pero ¿quién no vio a alguien plancharse el pelo? Bueno, ¿por qué la planchita tiene el mango de plástico? ¿Por qué no lo tiene de metal? ¿Por qué la parte que plancha el pelo es de metal y sin embargo el mango es de plástico? Bueno, lo mismo pasa con un montón de cosas que tienen el mango de plástico y la parte de metal. Por ejemplo, un destornillador, una pinza. ¿Por qué una pinza de electricista tiene el mango de plástico y la parte de la punta de metal? Bueno, pensemos con las propiedades que vimos arriba, pensemos la conductividad eléctrica, térmica, tratemos de ver de qué manera, por qué motivo está eso fabricado de esa manera, ¿sí? ¿Por qué las asas de una olla son de plástico o de madera? ¿Sí? Y hay muy pocas con metal. Y si es metal, es otro metal distinto al de la olla. Entonces, pensemos un poquito de esas cosas de la vida cotidiana, de la vida diaria, para poder interpretar esas respuestas y justificarlas. Y entender por qué algo lo hacen de determinada manera y no lo hacen de otra. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de que algo, una olla, tenga las asas de plástico y no las tenga de metal? Bien, por ejemplo. ¿Y cuál es el beneficio de que las tenga de metal? ¿Por qué hay ollas con las asas de metal? Y tiene un beneficio, es que después pueden ir al horno. Entonces yo puedo cocinar algo y después gratinarlo en el horno en la misma olla sin necesidad de andar pasando.
Pero bueno, todo depende de para qué usemos la olla. Bien, y en el punto 4, en este muchos se equivocaron, algunos, no muchos, algunos se equivocaron, pero porque no leyeron bien la consigna, no por un problema de interpretación. Porque estaba bien justificado, pero no me entendieron lo que yo planteé de entrada. Yo les dije, imaginen que en un laboratorio hay 7 frascos que contienen, y ahí les puse azúcar, es decir, un frasco contiene azúcar, un frasco contiene sal, otro aceite, otro alcohol, otro agua, otro tiene un filamento de cobre y otro tiene un filamento de oro. ¿Bien? Entonces yo les digo, ¿cómo distinguen el agua del aceite y del alcohol? Sin probarlos. Pero ojo, no están juntos, no están todos en un mismo vaso, están en vasos separados, están en frasquitos separados. A ver, yo a simple vista, sí, miro un vaso de aceite, un vaso de alcohol y un vaso de agua, y hay uno que me doy cuenta que es aceite. Yo me doy cuenta que el aceite es aceite y no es agua o no es transparente como los otros dos. ¿Por qué me doy cuenta? ¿Qué tiene de distinto el aceite que no tienen los otros dos líquidos? Bueno, esa era la respuesta. ¿Y por cómo me puedo dar cuenta de los otros dos líquidos que me quedaron, que son transparentes? Que uno es agua y que el otro es alcohol, sin probarlos. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Ya lo hablamos hace un rato. Bueno, es cuestión de agarrar y de pensarlo, ¿sí? Después, ¿cómo distingo el azúcar de la sal? Pero ojo, el azúcar y la sal no están mezcladas, están separados. ¿Cómo los puedo distinguir? Ahí ya no dice sin probarlos. Ojo, ahí lo podían probar. Ahí yo podía decir, bueno, lo pruebo. Sí, bueno, pero igualmente por las dudas sepan que en química no se prueba ninguna sustancia desconocida, ¿sí? Porque puede ser tóxica, entonces no se prueba nada. Lo que sí hacemos es con las densidades, con la solubilidad, con el tema de los puntos de ebullición y de fusión, ¿sí? Con la vista, mirándolo, puedo ver si hay algo distinto entre el azúcar y la sal. Y después, ¿cómo distingo el cobre del oro? Bueno, me di cuenta que ahí estuvieron googleando mal porque pusieron de todo. De hecho, cosas que el cobre y el oro tienen distinto color, chicos. A simple vista el color es totalmente distinto. El cobre tiene un color justamente cobrizo, un color anaranjado, mientras que el oro es bien amarillito. Entonces, bueno, ya a simple vista yo me doy cuenta si es oro o es cobre. Si no me puedo dar cuenta a simple vista, no tengo tiempo de que eso se oxide. Pero está bien, podría decir, bueno, lo dejo un rato en agua, me fijo, después lo saco, me fijo si se oxida o no se oxida a los 10 días y podría distinguirlo. Pero hay métodos mucho más fáciles, ¿sí? La dureza, el punto de fusión, la densidad, ¿bien? Es decir, hay cosas que yo puedo, hay métodos mucho más sencillos que la oxidación, la oxidación en realidad es un proceso químico. Así que bueno, básicamente espero, como les mandé en el mensajito, que la cuarentena los esté tratando bien, que pronto volvamos a clases, el deseo de todos. La verdad es que esto de estar encerrados eh, sin poder tener contacto con nadie, que no sea con las personas que uno vive, ¿no? Yo vivo con mi marido y con mis 2 perros y bueno, más allá de que somos felices y todo y comemos perdices, no. Más allá de todo eso, el hecho de estar encerrado y no poder tener eso de la amistad, eso de la charla con los amigos, eh, de poder compartir un mate. Y bueno, nada, más que nada hay que quedarse en casa, hay que ser conscientes que esto, bueno, es un virus, los virus no son seres vivos, los virus necesitan de un ser vivo para poder estar vivo justamente o poder, es una molécula en realidad el virus, ¿sí? Y necesita sí o sí de un ser vivo para poder duplicarse y para poder existir. Entonces tratemos de quedarnos en casa, de lavarnos las manos, tratemos de ayudar en casa, ¿sí? A mamá, a papá, a los abuelos, con los que vivamos, ¿no? Con la gente que vivamos, a nuestros hermanitos. Es una época difícil y distinta, es algo raro para todos. Eh, Nos agarró de improviso, por más que ya sabíamos desde diciembre que hubo coronavirus en China y ya venían, pensamos que era del otro continente, que nunca nos iba a llegar y bueno, llegó en marzo
Y bueno, gracias a Dios están tomando todas las medidas, todas las medidas adecuadas y de resguardo para tanto para ustedes como para nosotros, para los trabajadores en general, no a todos, ¿no? Porque no se puede a todos, pero bueno, dentro de lo que podamos, tratemos de hacer, de respetar eso y de quedarnos en casa, de ayudar, ¿sí? A mamá, a papá, a los abuelos, a los hermanos, con los que vivamos, ayudémoslos, tratemos de aprovechar este tiempo para hacer cosas que no hacemos comúnmente porque estamos ocupados en otras cosas. Y bueno, nada, cualquier duda que tengan, yo hablo mucho, les dije, miren, 45 minutos, cualquier duda que tengan sobre este tema, me preguntan. Yo la verdad es que todavía no estoy canchera con esto de la videoconferencia, por eso decidí grabar un video y hacer un monólogo, porque no sé cómo se hace eso de que veo que muchos profesores hacen de poner varios alumnos y a dar una clase virtual así, con feedback, es decir, que haya respuesta del otro lado. Pero bueno, por el momento espero que este video les sirva. Sé que dura 46 minutos, que es un montón para escuchar hablar a la profe de físico-química, encima esa materia fea. Pero bueno, pongámosle un poco de onda y espero que pronto nos podamos ver en el cole. Les mando un beso grande, un abrazo y sigámonos cuidando, chicos. Un besito.